Entramos en el otoño, la estación de la luz y del color. Es ahora cuando la arboleda se muda y remuda, cambia su abrigo verde por el de color tierra con destellos rojos y amarillos. En el otoño, el bosque cobra vida y los ciervos se disputan sus hembras en la berrea con sus desgarradores bravidos, mientras las setas brotan en las praderas y en los sotos. Pero el bosque tiene otras miradas en otoño. Está la palaciega, la glamurosa, la de los jardines históricos, testigos de ociosas veladas en el pasado y ahora, por fortuna, se suman a un paisaje con compromiso rural de aprovechamiento forestal, como los castañares del entorno de Montemayor del Río, donde los artesanos siguen tejiendo el cesto de su propia historia. En la Soria culta y oculta, allá por la Sierra de Pela, donde Roma dejó una vez más su huella sobre la Celtíbera y Arévaca, nos espera Tiermes, el impresionante yacimiento termesino, la ciudad excavada en la roca, uno de los yacimientos que no deja indiferente a nadie. Y hay quien dice que sus casas cuevas, sus farallones, sus restos del foro, calzada, muro y galerías están más bellos y luminosos las tardes otoñales. La arquitectura pasiega en el norte de Burgos mantiene un paisaje intacto en sus valles con las viviendas familiares creadas para una trashumancia sin salir de sus montañas y reflejo de aquellos hombres y mujeres cuyas familias nos han dejado en sus valles un legado antropológico de su cultura ancestral y ganadera. En los confines de Sayago, en la tierra del Arribe zamorano, donde el Duero serpentea entre cañones y bancales, se eleva la villa de Fermoselle, que conserva en su entraña un patrimonio cultural fascinante. Bodegas subterráneas excavadas en la roca de granito y la firma del pueblo judío en su arquitectura. Y fuera, en el exterior, la explosión de color de los Arribes del Duero. Hoy sugerimos 5 escapadas al interior de nuestra piel natural. Comenzamos este recorrido en los bosques de la Sierra de Béjar para disfrutar del contraste entre los jardines versallescos de los duques y los aprovechamientos forestales del Castañar de Montemayor del Río. Raúl, te confieso que es la primera vez que vengo en otoño, pero me sigue pareciendo espectacular el jardín del bosque. Hombre, el bosque de Béjar es espectacular en cualquier época del año, pero el otoño le da ese aliciente que tiene el cambio de las hojas, el cambio del color de las hojas en los árboles. Ya sabes que aquí hay una gran variedad botánica y esto le da un punto más, si cabe, a todo lo que es el bosque de Béjar. No quiero dejar de hablar del otoño y de su luz y del comportamiento de los árboles. Tiene que ser alucinante, ¿no? La gama de colores... Es una pasada. Bueno, cualquiera que le gusta la fotografía suele pasar por aquí a disfrutar de esta variedad, esta paleta de colores tan increíble. Te recuerdo que aquí hay una masa de árboles increíbles de todo tipo. Hay cerezos, hay castaños, hay robles, chopos que van cambiando cada uno a su ritmo, y lo que se consigue con esto es que parezca, no voy a decir un cuadro de Sorolla, pero está cerca de la cosa plástica. Hombre, todos alucinamos cuando contemplamos las secuoyas y los árboles de más volumen, pero ¿cuál es el árbol más totémico del bosque? Como bien dices, la secuoya es un árbol llamativo, pero tenemos otros tipos de árboles o de arbustos que son significativos. Por ejemplo, nosotros tenemos un tejo de casi 450 años, que es el faro y guía del bosque. Será árbol singular. Árbol singular y protegido y con muy buena salud por el momento. El tejo lo plantaron los duques de Béjar con la idea de que protegiese la villa. Y si es verdad que el tejo es un árbol protector ya desde el mundo celta, sí, aquí se corrobora, seguimos teniendo la villa del bosque de Béjar.
Por cierto, lo de la secuoya nos hace a todos siempre decir cuántos metros de altura tiene. Bueno, la secuoya es otro de los árboles singulares y verdaderamente es un árbol, un ejemplar único, porque esta no es tierra de secuoyas. Se planta a mediados del siglo XIX, bueno, en aquel momento en que los jardines botánicos se ponen de moda en España, y la familia que posee la villa en aquel momento planta sus coníferas, y entre ellas esta magnífica de secuoya de casi 40 metros. Y hablando de esa familia, ¿quiénes tuvieron tanta sensibilidad para construir una villa y un jardín de estas características? Bueno, en la villa entiendo que ha habido 4 momentos singulares. El periodo previo a la pertenencia a los duques de Béjar, el periodo en que pertenece a los duques de Béjar, el periodo en que pasa a pertenecer a una familia industrial bejarana, los Rodríguez Arias, y el periodo en el que estamos ahora, en que la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento son los que gestionan este espacio. En 1567, después de un periodo en el que esto es un cazadero, se trasladan los modelos de villas romanas italianas a Béjar. Te recuerdo que estamos en España, que estamos en Castilla y León, y nosotros, por esa singularidad, defendemos que somos la única villa renacentista que se conserva tal y como se concibió en el 16 aquí en Béjar. Supongo que aparte no, que estudiantes de arquitectura y arquitectos y paisajistas será lección obligada venir al bosque. De visita obligada para arquitectos y para estudiantes. No me estoy inventando nada. Periódicamente aparecen grupos de estudiantes a disfrutar no solo de este espacio, sino aprender de lo que tenemos aquí. En uno de los apuntes de este jardín histórico de Gonzalo Santonja no se equivocó en nada de lo que decía. Hombre, Gonzalo Santonja es uno de los grandes defensores de la villa renacentista del Bosque de Béjar, claro, creo. Y por aquí ha paseado habitualmente, disfrutando con esa sensibilidad que tiene la gente a la que le gusta este tipo de espacios, ¿no? ¿El estanque es una pieza ornamental o tenía otra finalidad? Bueno, el estanque es una de las 3 terrazas que componen el espacio singular de la villa, porque el resto son bosques y prados, y tiene una finalidad que es la de recoger todas las aguas que vienen de la sierra. ¿Qué singularidad tiene el estanque? Una isla que tiene un cenador ahora neomorís de 1896, pero que sustituye a otro cenador barroco monumental de granito que había ahí para... Cuéntame la historia aquella que me gustó, porque ahora hacer el amor ahí es complicado. Sí, bueno, hacer el amor en todas partes es complicado, pero... ¿Pero qué relación tiene con los amantes? La isla de Cítera es una isla que los griegos tienen en el sur del Peloponeso, que dicen ellos que nació la diosa del amor. Este es un espacio para encuentros furtivos de los amantes. Cuando había un cenador barroco era más fácil hablarse. Ahora es un poco más complicado, pero... Bueno, ya sabes, las modas de finales del 19, la piedra no les parece muy agradable y trasladan el cenador de granito a un nemorisco de hierro. Viajamos ahora a las estribaciones de la Sierra de Pela Soriana. Volvemos al yacimiento arqueológico de Tiermes, la ciudad celtíbera y posteriormente romana, excavada en una enorme mole de piedra arenisca. Víctor, la última vez que te vi tenías un pañuelo con 4 nudos en la cabeza. ¡Qué tiempos! ¡Qué jóvenes éramos! Tú empezaste de estudiante a excavar aquí. Sí, bueno, yo empecé ya como licenciado, sí, pero vamos, de mis primeros sitios que tuve ya pues una responsabilidad y desde luego un sitio que me ha dejado impactado y aquí sigo. ¿Qué recuerdos tienes? Pues tengo unos recuerdos muy buenos, porque como te digo, éramos jóvenes, estábamos mucha gente excavando, era un yacimiento pues que te marcaba, porque científicamente importantísimo, uno de los lugares emblemáticos, y claro que da gusto como arqueólogo. En aquel tiempo recuerdo que era fascinante la estampa de Tiermes. Cuando hablábamos del yacimiento termesino, siempre se le comparaba con Petra. ¿Por qué? Sí. Termes es una ciudad que está, como ves, excavada en la arenisca, y Petra está excavada en la arenisca. Es otro nivel, pero realmente tienen unos paralelismos muy parecidos. En Petra hay un acueducto rupestre igualito al nuestro, igualito. Nabateos y Arévacos. Sí, no debieron tener relación, pero vamos. Pero no está mal dicho lo de la Petra española, de verdad.
A lo largo de la historia, al menos los turistas y la sociedad civil hemos conocido distintos motivos. Unos que era un anfiteatro, otros que era un graderío para las obras. Por fin, ¿cuál es la última teoría? ¿O la primera? Bueno, la teoría más asentada y la teoría que últimamente más barajamos es que estamos ante el mercado de ganado, el foro pecuario. Termes es una ciudad ganadera, su vida gira en torno al ganado y tiene que tener un gran centro de comercio ganadero. Entonces, el graderío es una pequeña parte, el foro pecuario es enorme, 200 metros de fondo de espacio, ¿no? ¿Y aquí qué se sentaba? Aquí se sentaban los ganaderos, los tratantes foráneos, los magistrados públicos y todos ellos hacían el mercadeo en torno al ganado, que es donde se dejaban las fortunas, lo que hacía vivir a la ciudad. ¿Y por la Puerta del Sol quién entraba y quién salía? La Puerta del Sol da acceso a una vía romana que es importantísima porque es el eje norte-sur y también da acceso al foro pecuario para todo ese tránsito de ganado. Es que no estamos hablando de 6 ovejas, estamos hablando de cientos y cientos de cabezas de ganado que eran vendidas aquí. Durante mucho tiempo la imagen de Tiermes era los restos de esa T que queda en medio de las ruinas de las termas, sí. Las termas, durante mucho tiempo, Sí. Antes de cuando empezaban las excavaciones, después. ¿Ese símbolo qué representaba? ¿Y qué hay detrás de todo ello? Bueno, ese es un alzado de un edificio romano, como tú has dicho, ahí debajo están las termas. Y fíjate, después de 2000 años queda un trozo de muro todavía en pie. Eso es la foto de Termes, ha sido durante muchísimos años. ¿Estamos hablando de qué épocas? Estamos hablando de una ciudad romana que, eso sí, tiene previamente una ocupación celtibérica, un oppidum, un gran centro de poder, igual que Numancia, que Uxama, y que, como todas estas ciudades, es rendida en el año 98 a.C. y se romaniza. Eso es lo que estamos hablando, esos Termes. Nos detenemos en esta escapada, en Espinosa de los Monteros, capital indiscutible de la pasieguería burgalesa. El tiempo ha sido incapaz de borrar la huella de una cultura que se gestó en estos imponentes valles, donde los pastores vivían en cabañas de piedra durante los periodos de la singular transhumancia que sigue llamándose la Muda. La Sía, Río Seco, Trueba y Lunada, 4 ríos, 4 valles, y el escenario de un arcano etnográfico de valor incalculable, hasta ahora arrinconado ante la fuerza y el protagonismo de la Vega del Pas cántabra y en cierta medida por el desconocimiento de los propios burgaleses. ¿Cómo llamáis en Espinosa y en los valles pasiegos al lugar donde hemos estado? Esto se llama el Bernacho. Esto para nosotros es como decir el tótem de la comarca pasiega, porque ahí está el inicio del Castro Valnera, el monte más alto de donde se divisa no la comarca pasiega, sino que desde allí es donde se puede ver incluso Santander. La altitud son 1717 metros y te puedo decir una cosa, la gente aquí en esto se pirria. Hoy por hoy, y todas las primaveras y veranos, cada vez esto se llena de montañeros y nosotros, sin embargo, no nos estamos dando cuenta. Intuyo que la nieve tendrá la culpa cuando se deshiela, porque las cascadas que hemos visto casi en los bordes de las montañas no son manantiales. Aquí es un momento idóneo estar ahora con el desnieve, donde se puede ver perfectamente unas cascadas que en otra época igual las vemos, también en primavera. Pero hay un problema, que aquí, al ser una zona cárstica, pasa que desaparece, según llega el agua al suelo, desaparece y es agua subterránea. Hay algo que llama la atención. ¿Hasta qué años, hasta qué década se pudo mantener la actividad, la habitabilidad, el uso de estas cabañas? Mira, la habitabilidad de estas cabañas yo más bien lo reflejo hasta que entramos en el mercado común europeo. Una vez que empiezan a imponernos que si la densidad, que si la grasa de la leche, que si el cupo lechero, que si las células, que si toda esta historia, al final poco a poco la gente se va acobardando y va desapareciendo la vaca holandesa. Anteriormente la vaca holandesa estaba la vaca pasiega.
Es muy fácil hablar de la vaca pasiega. La vaca pasiega de por sí era una vaca color canela, con una estrella en la cabeza, con unos cuernos bastante agudos para defenderse de las alimañas y daban una mantequilla maravillosa. Ten en cuenta que hay datos que documentan la mantequilla desde el año 1500 y pico de aquellas mujeres que eran tratantes o, como quiere decir, comerciantes de la mantequilla. La ganadería se queda, aunque hayan desaparecido las razas autóctonas. Los pasiegos se fueron, pero llama la atención que su hábitat, que las cabañas, que estas construcciones de arquitectura popular se han mantenido prácticamente intactas. ¿Por qué es eso? No es que se hayan mantenido. Creo que 200 años después, si estas no tienen ningún cataclismo, seguirán existiendo. En primer lugar, porque son muy simples, muy sencillas, y algunas de ellas, yo he visto alguna que puede ser del siglo XVIII, por así decirte, 1700 y pico, que la diferencia del resto de las actuales es que las ampostas las tenían más recogidas, y entonces, claro, el agua vertía, pero estaban hechas con cal. La cal, ya sabes que a medida que va pasando el tiempo va endureciendo, y las actuales se hacen de cemento. Muchas de ellas están hechas con cal. Aquí en esto hay bastantes caleros. ¿Pero por qué se han mantenido? ¿Quién las protegió? ¿Quién impidió que se construyera en ellas y que se deteriorara el paisaje cultural que estamos comprobando? Pues yo creo que los autóctonos, el pasiego de por sí. El pasiego de por sí quizás no haya sido una persona que se haya preocupado de muchísimas cosas externas, pero de su interior, de mantener lo suyo, sí se ha preocupado. Yo creo que ha sido una persona que ha luchado por conservar sus costumbres sobremanera. Chus Mari, antes de entrar en el interior de las cabañas y describir su peculiar arquitectura ganadera, quiero que vosotros, los hijos y nietos de los pasiegos, seguís teniendo ese ADN, ese carácter que caracterizó a unos hombres que daban la mano y era un documento ley. Mira, yo soy de familia tratantes, por parte de mi padre y por parte de mi madre. El dar la mano para nosotros era la mejor escritura que se podía dar. Y volver atrás una persona, aquí en esto no volvían atrás. Aquí si se quedaba en una palabra, se quedaba en una palabra. Y nadie rectificaba. A lo hecho pecho, no te quepa la menor duda. Entonces, en mi casa lo hemos vivido tal cual. Tanto en casa de mi padre como mi madre, y mi abuelo también era tratante. Mis dos abuelos, tanto Albino como Enrique, los dos eran tratantes. Chus Mari, las nuevas generaciones, los espinosiegos y las espinosiegas de hoy, ¿son conscientes de este ADN, de esta herencia cultural pasiega? Me gustaría que fuesen más conscientes, pero de todas formas ahora mismo hay algún grupo de gente que se está interesando por esta comarca, por conseguir saber un poco sus historias, por saber cómo han vivido nuestros ancestros. Ellos en cierta medida lo que quieren hacer es un centro de interpretación, que le tienen que hacer de inmediato, que se lo he dicho 1000 veces a la gente joven, digo, hacer un centro de interpretación, enseñar lo que hemos tenido, lo que hemos sido, ¿entiendes? Es lo que tenemos que ser, y no que venga una gente y dice, esto es muy bonito, pero me voy y he venido y me marcho. No son embajadores, sin embargo llegan y dicen, pues mira, esto fue así, 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 y dar una explicación. En algún sitio se lo tenemos que contar. Exactamente, lo tenemos que tener, lo tenemos que demostrar, no tener siempre la puerta cerrada. En Fermoselle, en la tierra rayana de Zamora, junto a un paisaje natural, se une el de sus bodegas subterráneas, excavadas en la roca de granito y con la curiosa firma del pueblo judío en su arquitectura. Fuera, en el exterior, la explosión de vida de una naturaleza marcada por el río Duero. José Luis, hubo un tiempo que a un lado había guardiñas y al otro guardias civiles. Hubo una época que había pasos de frontera y contrabando. ¿Y cuántos se la jugaban para ir a ver a la novia a un lado o a otro? Todo aquello pasó, pero quedó en algo que hoy llamamos la raya. Tú tienes claro lo de la raya, tú eres rayano. Por supuesto. Por supuesto, yo me levanto por las mañanas y lo primero que veo a través de la ventana de mi casa es Portugal. Y vivo en la raya y soy y siento la raya, que es sentirse rayano. Para mí es sentir dónde vives y sentir que del otro lado lo único que hay es gente como tú. ¿Serías capaz de describirme qué es lo que nos une con los del otro lado del Duero? La espectacularidad de la belleza del patrimonio natural que tenemos,
pero ves aquí donde nos encontramos, ves los bancales de un lado y del otro, ves cómo se produce aceite de un lado y del otro, olivos milenarios que han sido tratados con el mismo mimo, tanto en Portugal como en España, los viñedos, los almendros, es decir, productos agroalimentarios y forma de transformar esos productos agroalimentarios, las cooperativas de aceite que elaboran unos aceites espectaculares, las bodegas de vino de un lado y del otro en la frontera, pero también vamos a la cultura, las mascaradas. Las mascaradas, hace poco hicimos ese gran encuentro de mascaradas de la frontera y sin ninguna duda las de España y las de Portugal, si no son las mismas, son muy parecidas. ¿Sonamos igual, bailamos igual? Sonamos igual, sí. Yo me siento, cuando oigo la música de Portugal me siento en casa, pero cuando oigo la música de aquí, de la frontera de España, me siento igual en Portugal que en España. Por supuesto que tenemos unas diferenciaciones también que enriquecen esa cultura. José Luis, yo siempre tengo la misma sensación cuando vengo a estos lugares, donde son verdaderos paraísos, donde la reserva de la biosfera dice la UNESCO, cuando un parque natural dice el Ministerio o la Consejería o la Junta de Castilla y León, pero luego las cifras no me cuadran. ¿Cómo es posible que siendo un paraíso todavía tengamos problemas de adaptación, de población y de desarrollo económico? Fundamentalmente por un motivo, decirlo no es hacerlo, es así de sencillo, es decir, nos han dicho que somos un parque natural, nos han dicho que somos una reserva de la biosfera, un paraíso, que tenemos un valor incalculable, nos lo han dicho todo, pero no han hecho nada. Y desde aquí, desde el territorio, la mayoría de las veces sabemos que esa es la causa. Es decir, si nos dejan hacer a los propios del territorio, vamos a hacer. Es decir, cuando alguien está malo, él mismo dice, tengo que ir al médico. Nadie le tiene que decir que tiene que ir al médico. Nosotros sabemos de qué estamos malos y sabemos lo que tenemos que hacer. Primero, que teníamos que conseguir, y que lo hemos conseguido, es definir una herramienta que decidiera la gente de todo el territorio de forma unificada. Crear esa agrupación europea de cooperación territorial Duero-Douro fue un acierto sin ninguna duda, y ahora que ya tenemos más de 10 años de historia, podemos trabajar de forma conjunta y decidir conjuntamente España y Portugal para poder tener capacidad, en definitiva, para poder ser competitivos. Pero ejemplos concretos son, ahora mismo tenemos, y ya sale, una central de venta de todos los productos agroalimentarios de España y de Portugal. Una central que va a suponer un hito y un antes y un después para todos esos productos de productores pequeños que tienen dificultad de competir en un mercado como es el actual, de que tienen dificultad de exportar, y todo eso se va a solucionar a través de esa plataforma que va a poner esos productos que ya los hay, que los conoces mejor que nadie. ¿Me estás diciendo que, para ponerlos en otros que países? Es necesario que incentivemos la industria alimentaria, por supuesto, la transformación de los productos? Por supuesto, en ello estamos trabajando, en mejorar el apoyo que estamos dando efectivo y real en el territorio a esos profesionales de la transformación de los productos agroalimentarios, porque eso es añadir valor a lo que todos nos dicen que tenemos, hay que añadir ese valor de la transformación y además llevarlo no aquí, no hay que llevarlo a Valladolid, hay que llevarlo a Alemania, hay que llevarlo a Japón, hay que llevarlo a China, a Estados Unidos, a Londres. Pues quiero respuestas muy cortas, y quiero que me hagas una valoración del 1 al 10. ¿Cómo crees que te puntúan, que os puntúan o que os valoran? Y empiezo. El Ministerio del Gobierno español, sobre la raya. ¿Tú qué crees? ¿Qué grado de conocimiento, de valoración? Del 1 al 10. Un notable. La Junta de Castilla y León. Lo vamos a dejar en un aprobado. La Diputación Provincial. Nos suspendería, sin duda. Los grupos de acción local. En un notable podríamos dejarlo. ¿Tiene futuro esta zona? Más del que contamos y del que sobre todo esperan todos aquellos que nos suspenden. La propuesta ahora es visitar la montaña palentina, con las primeras lluvias del otoño. Os invitamos a compartir la berrea, todo un pulso al ritmo de la naturaleza. Vamos en busca de los grandes cérvidos que rompen su silencio para ganarse el favor de las hembras
y compiten con los machos, marcando su territorio. Los ciervos están en plena época de celo. Es la berrea. Ya se les oye. ¿Cuántos años llevas ya en estas montañas? Pues desde el 91, no más que echar cuentas, o sea que unos 23 años ya aquí en la montaña palentina. 23 años de berreas. La berrea es un fenómeno que es perceptible, que el público que se acerca a la montaña palentina puede comprobar todo lo que significa. Sí, sí, por supuesto. La berrea es el momento del celo del ciervo y es espectacular, sobre todo por el sonido. Además aquí tenemos la oportunidad de poder observarles a distancias más o menos prudenciales, que no se les llega a molestar, y se puede disfrutar del paisaje, de estas mañanas frescas que nos hacen estar despiertos. ¿Dónde estamos ahora, Bernardo? Ahora mismo estamos próximos a Resova. Todo este término es de Resova, del pueblo de Resova, que es una pedanía del ayuntamiento de Cervera de Pisuerga. La berrea le pone no solamente vida animal a los montes y a las montañas, sino sonidos. Exacto, eso es. La naturaleza no solamente hay que verla, hay que oírla y quedarte un momento y sentirla. Que eso es lo bonito, es el sentir que te puedes integrar en la naturaleza, formar parte de ella. ¿Veremos algún ciervo hoy? Sí, hombre, por supuesto. Es fácil verles. Durante todo el año son muy precavidos, tienen cuidado de mantenerse lejos del alcance de la vista, pero en la época de celo, en la época de berrea, lo que hacen es todo lo contrario, salir a los claros, dejarse ver, hacerse oír sobre todo, para procrear y para mantenerse ahí en el entorno. Estoy deseando sentir de cerca la berrea en la montaña palentina. ¿Lo puedo hacer? Vamos. Hasta aquí estas sugerencias, que sin duda contribuirán a conocer mejor vuestra tierra, que es la mía. También en el otoño, donde, por cierto, ya están las uvas en los lagares y los cerdos ibéricos pastando bajo las encinas de la dehesa. Es tiempo de vendimia y montanera. El Arcón vuelve al Museo del Vino de Pagos del Rey, situado en las instalaciones de la bodega en Morales de Toro, en la que se elaboran los tintos Bajod, Sendero y Analivia con denominación de origen Toro. Lo hacemos en tiempo de vendimia, momento en el que la didáctica del museo se centra en las visitas en medio de la actividad en la recolección de la uva. Nos espera Roberto Castaño, su director, quien nos describe la peculiaridad de este producto museístico que destaca en el conjunto de la oferta del enoturismo en España. El sonido que estamos escuchando de los equipos de la bodega, si le metiéramos un fondo musical del Tío Babú, quedaría de maravilla. Quedaría de maravilla, pero no podemos obviar, Javier, que estamos en el Museo del Vino, pero que el Museo del Vino es la apuesta cultural de una empresa que es una bodega que se dedica a elaborar vino, y efectivamente tenemos al lado la bodega. El ruido es inevitable. Oye, Roberto, sigue sorprendiendo a los que llegan que a la intemperie tengamos una unidad didáctica tan maravillosa sobre la elaboración, las viñas y el vino. Tú estás en los museos del vino de España. Esto no es muy habitual.
no es muy habitual y efectivamente, como tú dices, sorprende. Es decir, la gente cuando se acerca a ver nuestro museo, lo primero que le sorprende es la didáctica. Tenemos perfectamente mostrado cuál es el proceso del vino desde que plantamos la viña hasta que la gente va al supermercado o al bar y se toma su botella de vino, su copa de vino. Todo perfectamente explicado con sus cartelas, en distintos idiomas, con imágenes, con recursos audiovisuales. Lo que pretendemos es que el cliente que viene, el visitante, el enoturista, se empape de la cultura del vino y que sepa todo lo que significa el poderse sentar alrededor de una mesa a disfrutar de la amistad y de la vida con una copa de vino. Y eso es una apuesta importante y yo creo que es además el principal atractivo que este museo ofrece al visitante. A estas alturas del enoturismo en Castilla y León, bueno, en España, el cliente, el visitante, el enoturista, el turista, el curioso, incluso el profesional, se lleva la lección aprendida. Ya no hay aquello de que yo no entiendo este lenguaje que me hablan de la cata y me es muy difícil entender lo de los polifenoles y las malolácticas. Se llevan el lenguaje aprendido y además yo creo que se van con la lección suficientemente repasada. ¿Por qué? Porque nosotros desde el principio lo que hemos querido apostar es porque el museo sea accesible a todo el público en general. Utilizamos un lenguaje muy accesible. Cuando hay palabras que son más técnicas, intentamos explicársela de forma más llana, tal forma que los propios niños en el programa escolar que realizamos, por aquí pasan 600 alumnos de los colegios de Castilla y León a lo largo de cada año, sean capaces de entender perfectamente con su lenguaje lo que significa el proceso. Es decir, es una apuesta de más trabajo, de acercarle el lenguaje y el mundo del vino de una forma más accesible, pero intentando que eso poco a poco vaya permeándose dentro de la persona para que la cultura del vino entre, se extienda y se asiente. Hombre, hemos tenido suerte porque todas las instalaciones del Museo del Vino, aunque comparten el escenario con la propia bodega, las naves de crianza casi son un museo. Son un museo, no es que casi sean un museo. Las propias naves de crianza, la sala de barricas, está perfectamente musealizada. De hecho, pues como ves, tenemos una parte dedicada al mundo de la tonelería, algo fundamental en la crianza de los vinos. Cuando llegamos a la cata, aquí ya entramos en el grupo Félix Solís, en Pagos del Rey, en los vinos, en los Bajoz, en los... ¿Se llevan bien ese mensaje? Porque todo tiene que terminar ahí. Se llevan muy bien el mensaje y además se van gratamente sorprendidos. Muchos de los visitantes que vienen tienen la imagen del vino de toro antiguo, ese vino áspero que casi había que masticarlo. Una página que hemos pasado ya hace mucho tiempo. Efectivamente, y se sorprenden, nos dicen, oye, estos son unos vinazos. Y efectivamente son unos vinazos. Nosotros tratamos de hacerles ver que el vino de toro y el vino del resto de las bodegas de nuestro grupo de Félix Solís son unos vinos que, compartiendo la filosofía de don Félix Solís, son productos no exclusivos y no excluyentes. Que el vino tiene que ser un producto que esté al alcance de cualquier bolsillo y que además tenga una calidad lo suficientemente aceptable para que todo el mundo sea capaz de gustarlo y degustarlo. La situación por la que atravesamos en los últimos 2 años ha paralizado la agenda, pero la agenda del museo siempre fue muy ambiciosa. Ahora llega la vendimia, llegan, ven las variedades, visitan, pero esa agenda continúa. Esa agenda continúa. Nosotros es verdad que durante la pandemia hemos tenido que hacer un parón porque para nosotros era muy importante salvaguardar la salud del turista, la salud de los trabajadores, claro, la salud en general, y hemos guardado y seguimos guardando pues escrupulosamente un poco todas las prescripciones que las autoridades sanitarias nos iban marcando. Sí. A día de hoy estamos ya programando las actividades de vendimia, con 2 actividades diferenciadas muy importantes. Por una parte, para los niños, los talleres de pisado de uvas, donde ellos vienen, pisan la uva en los toneles, elaboran el mosto, lo embotellan, le hacen la etiqueta. Entonces es una actividad muy completa, y con los papás, con los adultos, hacemos lo que llamamos visitas a pie de viña. Acertó Félix Solís con esa iniciativa y en Morales del Vino y en la denominación de origen toro, no hay duda. Yo creo que acertó y que fue una apuesta muy concreta por esta tierra, por Morales de Toro y por la denominación de origen de toro, con una apuesta en la cual ellos fueron un poco la cabeza de lanza del mundo del enoturismo y del trabajo de la cultura del vino en la zona, que hasta que el museo se abrió en el año 2014, en esta zona el enoturismo estaba prácticamente muerto o era inexistente.
pertenece al grupo Félix Solís y acaba de aterrizar en la bodega. Es además el director gerente. Esta será su primera vendimia con turistas en el embrión de la añada de 2021. Sergio, la primera vez que metiste la nariz en una tinta de toro, ¿recuerdas lo que recibiste? O? La expresión frutal, la mora. La mora, la grosella, lo que tiene esta variedad de aquí de toro. Tú eres del grupo de Félix Solís, vienes de abajo, de Mancha, del sur, y bueno, ¿y qué tal? ¿Te has hecho al clima? Pues, hombre, el ¿Te has cambio, adaptado o no? el cambio también es un poco brusco, pero bueno, todo adaptarse a la zona. Oye, cuando llegan los visitantes en esta visita de vendimia y comprueban las variedades en este pequeño jardín, donde se aprecia el hombro, las características de la uva, incluso las prueban y todo, luego llegan a los vinos. Cuando tienes un tinto joven, un bajo joven sin duela, ¿cómo se lo cuentas? Hombre, la verdad que lo que más se nota de esta variedad y de estos vinos son la expresión frutal que aparece. Cuando tú el vino lo estás... Te lo lleva a nariz, es que... Es totalmente, es una tempranillo diferente, la tinta de toro. La tinta de toro es totalmente diferente a otras zonas donde también tienen la tempranillo. Bueno, recordarás que la uva, la fruta, está aquí, pero cuando interviene la madera, en el caso del joven roble, los matices cambian. Sí, ya aparecen un poco los tonos a vainilla, ya aparecen otros tonos. La madera también tiene que notarse. Pero después de vendimiar, en la cata, además del joven tinto, llega el joven roble, pero luego llegan los vinos con largo envejecimiento en barrica. ¿Y sigue todavía la mora y esa tinta de toro en la copa? Ahí se mantiene, pero ya como que se pronuncia más. Y se funde también ya con el tiempo. Con el tiempo que tiene ya el vino en botella. Y el roble. Y el roble, claro, eso es fundamental. ¿Ya te has dado cuenta que ganamos por polifenoles en esta parte de la península ibérica? Pero de sobra, ¿Seguro? Sí. Y cuando cambiamos de series y dejamos los polifenoles, la tinta de toro, la estructura, la fruta y la mora y nos vamos a la variedad verdejo, ¿cómo se llama el vino blanco vuestro? El Blume. El Blume. El vino, digamos, como referencia en los lineales de la casa de Rueda. Y tenemos esa expresión floral, esos aromas que desprenden a fruta blanca, a piña. Y llama la atención. Y llama bastante la atención. Es una variedad aromática, son bastante. vinos muy aromáticos. Bueno, ¿contento en Morales de momento, toro? sí. De momento, la verdad que contento. Y con ganas. Bueno, suerte, Sergio. Muchísimas gracias. En el jardín del museo nos espera el director comercial internacional y de marketing Félix Solís Ramos, miembro de la familia y de un grupo con una apuesta clara por Castilla y León en las bodegas de Ribera Duero, Toro y Rueda. Félix tiene muy clara la proyección cultural que su familia ha llevado a cabo en Morales de Toro, dentro de la denominación de origen toro. Félix, ¿serías capaz de hacerme una pequeña radiografía de lo que supone hoy tu familia en el mundo del vino? Países, producción, bodegas, en hectáreas de viñedo. Una pequeña radiografía. Bueno, nuestra empresa, como sabes, es una empresa del año 1952, completamente familiar, que a base de trabajo duro ha ido creciendo a través de los años. Y gracias a la internacionalización, pues nuestra empresa ahora es una empresa importante en el mundo del vino. Actualmente estamos en 125 países, tenemos una producción de 300 millones de litros, lo que hace en torno a los casi 400 millones de botellas, siendo por lo tanto una de las mayores bodegas de España, producción de la cual exportamos en torno al 65% en estos 125 países que hemos comentado y el 35% que dejamos para el mercado nacional, tanto en alimentación sobre todo y hostelería. ¿Denominaciones de origen? Unas cuantas. Sí, denominaciones de origen empezamos por Valdepeñas, La Mancha, y ya en el 2004 es cuando hicimos la gran apuesta por
Pagos del Rey, que es nuestra empresa que apuesta por los vinos de calidad de las denominaciones del norte de España, sobre todo de Castilla y León, empezando por Ribera del Duero, de donde mi madre es oriunda y donde tenemos familia, siguiendo por Rueda, después un poco más al norte Rioja y volviendo de nuevo a Toro con la compra de Viña Bajós en el año 2008. ¿Cómo es posible que un grupo de tanta fuerza económica, comercial y productiva dedicara con tanta sensibilidad, poniendo en manos de Elías el planteamiento, un museo y una parte de la cultura del vino de la que todos hablamos y nadie nos comprometemos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo surgió esto que hemos conocido hasta ahora? Yo creo que después de nuestra clara apuesta por las denominaciones de Castilla y León en el año 2004, después de nuestra implantación en las principales, Ribera del Duero, Rueda y Toro, pues nos quedaba ahí las ganas de siempre hacer algo en el mundo del enoturismo, ¿no? Y es por eso que, aprovechando el edificio centenario de la cooperativa, dijimos, vamos a hacer algo para los clientes, para la familia, y al final, de la mano de Luis Vicente y también de otras personas, una gran empresa también que nos ayudó a construir el museo, pues decidimos hacer un museo en toda regla y abrirlo al público, ¿no? Puede parecer que te lo digo porque estoy contigo y estoy en una de tus casas y de tus bodegas, pero lo cierto es que un servidor que se le ha puesto la barba blanca de visitar bodegas y espacios culturales vinculados al vino, no conozco un espacio a la intemperie con una proyección didáctica tan clara, donde se explica desde el elemento etnográfico a las propias variedades, a los elementos. Hombre, esto sorprende. Sí, una de los principales atractivos del museo es su jardín, ¿no? La parte que tiene en el exterior, donde aparte de ver lo que es la maquinaria más pesada que se utiliza en el mundo del vino, se puede visitar a pie de viña lo que son las variedades autóctonas de la zona de Toro, y además se realizan una cantidad de eventos culturales, musicales, etcétera, que complementan todo lo que es la actividad normal del museo, ¿no? Teniendo en cuenta que el grupo Félix Solís, la familia Félix Solís, siempre está en plena innovación y expansión, quiero preguntarte algo sobre innovación que estáis llevando a cabo, y quiero volver a preguntarte de nuevo, ¿algún proyecto en la región no te inspira la Mencía, la Prieto Picudo en León, los Arribes del Duero, no sé, las garnachas de Cebreros? ¿No te inspira para una nueva apuesta? Bueno, quién sabe, es decir, yo creo que ahora, gracias a Dios, ya todo se está de alguna manera extendiendo, ya no es solo la uva tempranillo, la gente está buscando nuevas variedades como la garnacha, la mencía, y quién sabe que si mañana es una uva que se empieza a demandar en el exterior, incluso en España, pues nos interesa ir hacia mencía o nos interesa tener más garnacha, etcétera, pero ahora estamos acabando un proyecto muy importante en Valdepeñas, un almacén automatizado de barricas, de 140.000 barricas. Delicia, ¿no? Todavía no lo habéis... Es único en el mundo, de verdad. O sea, no es, ¿en qué consiste? Es un almacén automático climatizado de barricas, donde no hay intervención humana, básicamente todo es automático, tanto la carga como la descarga de barricas, y luego también con su limpieza, etcétera, ¿no? O sea, absolutamente automático. 140.000 barricas. 140.000 barricas. Bordelesas, 225 litros. Bordelesas, 225 litros, principalmente roble americano, algo también de roble francés, pero va a ser único y esperamos inaugurarlo ahora a final de octubre, principios de noviembre, ¿no? Muy bien, hemos reducido con esa robotización de la parque de crianza de barricas, hemos reducido personal, pero ¿cuántas familias viven hoy dentro del grupo de Félix Solís? Bueno, en el grupo nosotros tenemos 450 trabajadores directos, pero más de 3.000 trabajadores indirectos. A nivel de familias ya no sé si son las 3.000 o son algunos están emparentados, ¿no? Entonces será algo menos. Muy bien, Félix, un placer. Un abrazo fuerte a tu padre. Igualmente un abrazo. Hasta aquí una fugaz visita al Museo del Vino Pagos del Rey en tiempo de vendimia, en la localidad zamorana de Morales de Toro. Un espacio museístico de obligada visita para amantes de la cultura del vino, en las nuevas instalaciones que conservan
la singular arquitectura de la cooperativa del siglo pasado.